Bueno, al fin hemos podido grabar, porque la otra vez hicimos una entrevista sobre Irán y no la pudimos grabar, era mi primera entrevista. Bien, Bienvenido, Alberto Ruscolesquier, corresponsal de Por Israel, economista, asesor financiero, periodista. La primera vez que yo lo escuché a él fue por Radio High y que dije, qué linda voz que tiene ese tipo. Y sí decía, a mí no me gustan los hombres, decía. Sí. divino, y sí, es Así así. que así siempre hay un recuerdo para él. Escúchame, Albert, vamos a hablar de lo que está pasando a nivel económico con toda esta guerra terrible que estamos viviendo, pero no solamente Israel, porque ya ahora está abarcando al mundo entero. O sea, Absolutamente, Dori. así Bien, que, vos sabés que, te escucho. no, quiero que hables vos. Bien, en realidad hay un aspecto de la guerra que está relacionado, por supuesto, con el petróleo. Para algunas personas dicen que la guerra empezó por el petróleo, para otros dicen que Estados Unidos quiere el petróleo, pero vamos a empezar a poner los datos duros de la realidad, porque el análisis debe partir inevitablemente de datos duros. Y la economía tiene datos duros. El dinero tiene dato duro, el petróleo también. Veamos, la verdad es que vamos a ver, cuando hablamos de petróleo, ¿de qué estamos hablando en cantidad de dinero? La gente, claro, sabe que estamos hablando de cifras enormes, pero vamos a cuantificarlas. El mundo produce por día 105 millones de barriles de petróleo por día. Cada barril de petróleo tiene casi 159 litros de petróleo. Con cada litro de petróleo sale casi un litro de nafta. Bien, 105 millones de barriles de petróleo por día de producción. Supongamos que en promedio el petróleo esté hoy costando $100, ¿correcto? 105 millones por $100 estaría dando 10.000 millones de dólares por día. Quiere decir, 10.000 millones de dólares por día, estaríamos hablando de 300.000 millones de dólares por mes. En un año son 3,6 trillones. Pero esto es apenas un pequeño número. ¿Por qué comento? Porque este es simplemente el valor del petróleo crudo. Pero el petróleo luego hay que transportarlo, hay que invertir dinero, hay que asegurarlo, hay que invertir dinero, hay que refinarlo, hay que invertir dinero. Y también hay que pagar impuestos, hay que invertir dinero. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo hablo de esos 105 millones de barriles por día, que en el año serían 3.600.000 millones de dólares, ¿correcto? Terrible. Lo tengo que multiplicar por lo menos por 2,5 cuando le sumo seguros, fletes, impuestos, refinación. Entonces, en consecuencia, estaríamos hablando de más de 10 trillones por año. Ahora, ¿qué es la cifra que a la gente le cuesta abarcar, el 10 trillones? 10 trillones por año, por lo menos, es el 10% del Producto Bruto Mundial. Entonces, más que acordarse de la cifra de 10 trillones, hay que relacionarla. 10% del PBI mundial, PBI del mundo, que está más o menos en 100 trillones, es el petróleo. Pero aquí no termina la situación. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando simplemente de petróleo, pero el mundo mueve gas. El gas es un enorme insumo, también como el petróleo. Entonces, cuando vos estás hablando de petróleo, le entras a sumar el gas, estás hablando de toda la importancia económica que tiene este tema. Veamos el estrecho de Hormuz ahora para hacer el zoom directamente al estrecho de Hormuz. ¿Por qué? Eh, Porque este estrecho de Hormuz, sí. Albert, ¿el petróleo no se va a terminar en algún momento? Mira, tu pregunta es buena, pero la verdad es que cada vez se descubren más yacimientos de petróleo, más yacimientos de fósiles. Fíjate vos, la apetencia de Estados Unidos con respecto a Groenlandia, en parte, claro que tiene que ver con la seguridad, alertas tempranas por un eventual enfrentamiento con Rusia, eventualmente. Pero también está el tema de los minerales, de los fósiles. La Antártida también tiene, obviamente,
En consecuencia, fíjate vos, con el cambio climático, el Mar del Norte se está descongelando y también Rusia tiene apetencias muy importantes, incluso casi invadiendo ciertas zonas que son exclusivas de otros países para hacer prospección geológica. Vos ¿Qué quiere sabías que decir? Israel tiene petróleo bituminoso en el Negev, ¿no? Abajo del Sí, Negev. sí. Sí, claro que tiene. Israel también tiene enormes yacimientos de gas. Estoy hablando concretamente de Leviatán, hablo de, por supuesto, de Tamar, hablo de Karish, básicamente. Pero en definitiva, cuando hablamos de la energía, petróleo y gas, estamos hablando de una situación enorme. Ahora bien, la gente dice, Estados Unidos invadió a Irán por el petróleo. Bueno, hay que decir lo siguiente. Estados Unidos es el principal productor de petróleo del mundo. Produce 12.300.000 barriles de petróleo por día, más que Rusia, más que Arabia Saudita. Logró hacerlo porque la técnica de desarrollo de explotar el petróleo, el famoso fracking o shale oil, que ellos encontraron petróleo y gas dentro de la piedra y la técnica es romper la piedra con productos adecuados y ahí mana el petróleo. En consecuencia, Estados Unidos no necesita petróleo. Estados Unidos controla el flujo del petróleo, porque el poder no es tener el petróleo necesariamente, sino controlar el flujo o la llave a quién le vas a dar petróleo y a quién no le vas a dar petróleo. Pruebas al canto, fíjate vos, cuando capturan a Maduro, este criminal que usurpó la presidencia de Venezuela, la verdad es que Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo del mundo, la mayor reserva de petróleo del mundo, más de 303.000 millones de barriles de petróleo crudo, reservas comprobadas. Claro, la producción de Venezuela era muy pequeña porque no había invertido, era un régimen corrupto, absolutamente, y destruyó la producción, pero las reservas están ahí. Ahora, ¿quién era el principal cliente del petróleo de Venezuela? Estados China. Unidos. No, no, el principal cliente era China Ah, cuando estaba el régimen de Maduro. Cuando estaba Maduro en el poder, China tenía dos grandes fuentes de aprovisionamiento de la energía. Una era Venezuela, que quedó cortado, porque cuando lo capturaron a Maduro, ¿qué dijo Trump? El petróleo va a ser vendido únicamente a quien autorice Estados Unidos. Léase, por ahora a China no. El otro gran proveedor de petróleo de China era Irán. Vamos al dato duro de nuevo. Irán produce 3.500.000 barriles de petróleo por día, o producía hasta el enfrentamiento. La mitad lo utilizaba para consumo interno y la otra mitad, digamos, 1.800.000 exportaba. Para Irán, 1.800.000 barriles de petróleo por día que exportaba a $100 por día, ¿correcto? Son 180 millones de dólares diarios. En un mes son 3.600 millones. Con vos multiplica esto en definitiva por 12 meses. Entonces, el tema del petróleo para Irán era un tema fundamental. También es verdad que Irán tiene yacimientos de gas. Esto la gente no lo sabe. ¿Dónde está el yacimiento de gas? En el Golfo Pérsico, concretamente, en el mar, hay un yacimiento de gas que se denomina South Pars. En realidad, una parte es de Irán y otra parte es de Qatar. Ese campo de gas tiene 9.700 kilómetros cuadrados. 3.000 kilómetros cuadrados le corresponden a Irán, ¿correcto? Y 6.700 kilómetros cuadrados le corresponden a Qatar. Ese gas está bajo el lecho marino. Hay plataformas para extraerlo. Irán, por ejemplo, no exporta petróleo porque para exportarlo necesitas transportarlo en forma de gas natural licuado, ¿correcto? Pero para licuar el gas necesitas tener inversiones enormes en las plantas adecuadas. Irán se dedicó a construir armamento y a producir armamento de guerra en vez de pensar en el futuro para la población. En consecuencia, Irán no es que exporta gas, pero Qatar sí, obviamente, es el principal productor, proveedor de gas natural licuado del mundo. Ahora, ese yacimiento, que los medios no hablan, Dori, representa el mayor yacimiento de gas del mundo. ¿Por qué? Porque ahí existe el 19% de la reserva mundial de gas. 19% de la reserva mundial de gas. Entonces,
Cuando hablamos de petróleo, obviamente que hay países que lo necesitan porque absolutamente hacen a su continuidad económica. Veamos el caso de China. China hoy, podemos decir, es la fábrica del mundo, pero China es altamente dependiente de la energía. ¿Por qué digo esto? China necesita 16 millones de barriles de petróleo por día, pero produce solamente 4. Necesita importar 12 millones. Quiere decir que casi el 70% del petróleo que necesita China lo tiene que importar. Lo importaba de Venezuela, fuente que le quedó cortada. Lo importaba de Irán, fuente que por ahora le quedó cortado. Y en ambos casos pagaba el petróleo con descuentos enormes. ¿Por qué? Porque como estaban sancionados tanto Irán como Venezuela, lo pagaba creo que con un 20% menos. En el caso de Venezuela ni lo pagaba porque bajaba la deuda que Venezuela tenía con China de 60.000 millones de dólares y entonces recibía barriles de petróleo y encima lo recibía a un precio súper conveniente. ¿Por qué comento esto? Porque te acordás, cuando finalmente se logra la reunión en Islamabad, reunión fallida, por lo menos hasta este momento, la semana pasada, Semana pasada. con 6 o 7 horas de diferencia. Primero, Pakistán había dicho que la verdad que Irán no aceptó básicamente los términos de la reunión con Estados Unidos. Pasaron 6, 7 horas e Irán dijo, ahora va a haber una reunión. Y la pregunta es, ¿qué pasó en esas 6 horas, Dori? Cuando Pakistán primero dijo que no va a haber reunión y después que sí va a haber reunión. Lo que pasó sencillamente, Dori, es que China levantó el teléfono a la República Islámica de Irán y le dijo, señores, flexibilicen la posición, porque nosotros necesitamos solucionar el tema de la energía. Esto es absolutamente así, es absolutamente cierto. Por otra parte, en consecuencia, la reunión comenzó, se realizó, fracasó. Hoy el New York Times nuevamente publica de que hay acercamientos de las delegaciones para ver si este fin de semana hay una nueva reunión en Islamabad, capital de Pakistán, para ver si pueden llegar a un acuerdo. ¿Qué propone Estados Unidos para esta segunda ronda de negociaciones? Propone que el uranio enriquecido de Irán no se enriquezca absolutamente nada por 20 años. Irán dice, bueno, aceptaría, pero por 5. Estados Unidos lo rechaza. ¿Por qué Estados Unidos dice 20 años? Y porque dentro de 20 años quizás el régimen cambie. De todas maneras, está ahí negociando. Pero también existe lo que se denomina en una negociación, Dori, vos lo sabés mejor que nadie, existe la zanahoria y el palo. El palo es la guerra, pero ¿cuál es la zanahoria que Estados Unidos le muestra a Irán? Alivio de las sanciones y el bloqueo del dinero. Irán tiene bloqueado 100 a 120 mil millones de dólares producto de las sanciones que tiene. Dinero que está en China, mayoritariamente, está en Japón, está en Corea del Sur. En consecuencia, Irán necesita desesperadamente ese dinero, a punto tal que en el día de ayer, el día lunes, hoy estamos hablando del día 14 de abril, pero ayer, 13 de abril, por informaciones oficiales de Irán, el Banco Central de Irán le informó al gobierno que le tardaría 12 años recuperar la situación económica de Irán que tenía antes de la guerra. Eso Y lo esto no leí. es un Sí. pequeño, y esto no es un pequeño dato. Quiere decir, China presionando por un lado porque necesita que el tema de este estrecho de Hormuz finalmente se aclare. Por otro lado, la verdad que hay la parte política del régimen teocrático de Irán dice que quiere algún tipo de situación de arreglo porque dicen que, incluso lo dijeron hoy, que si esto continúa el bloqueo, en unos pocos meses Irán va a padecer hambre. Ya tiene una inflación que ya de 3 dígitos, una devaluación total de su moneda, que es el rial, y una situación económica espantosa. Si a vos le sumás que, en definitiva, el bloqueo le impide acceder a la exportación de petróleo, y para que nos hagamos una idea, nuevamente el dato duro, Dori, para que no discutir. A eso sumale población envejecida, sumale enfermedades venéreas terribles, drogadicción terrible. Todo eso es el fin de todo este régimen, supongo, ¿no? Sí, absolutamente, pero el régimen puede, pero la verdad es que, en definitiva, Irán tiene un PBI pequeño. Todo el PBI de Irán es 356 mil millones de dólares. Digamos, sería el 60% de la República Argentina, todo el PBI de Irán. Pero claro, una enorme parte se dedica, obviamente, a dedicarlo a la maquinaria y la industria de la muerte.
Y también es cierto que recibe dinero, también en su momento lo recibió de Qatar, por el tema este de la locura de los hermanos musulmanes y aplicar el Islam y la Sharia en todo el mundo, en lo cual ellos puedan. En definitiva, el 30%, quizás entre el 25 y el 30% de la economía de Irán, Gloria, escucha este número, del 25 al 30% es la energía, petróleo. ¿Qué quiere decir? Que vos le cortás, le pones el bloqueo, Irán se cae a pedazos sin disparar un tiro. Irán se cae a pedazos simplemente con el bloqueo del petróleo, porque no va a tener posibilidad de tener dinero ni para atender los elementos y necesidades básicas. Entonces, la política norteamericana es, aprieto tu situación, te pongo el bloqueo para que vos vengas al pie a la negociación. Es verdad que algunos dicen en Estados Unidos, por ejemplo, John Bolton, que vos creo que publicaste algo al Sí, respecto, que sí, dijo que, lo publiqué yo. claro, claro, lo publicaste vos, esto acá una vez más, Dori, siempre con la primicia de la noticia, un hombre duro de la administración oportunamente precisamente de Trump, había dicho que el error de Estados Unidos fue haber detenido el fuego con Irán, porque había que haberlo destruido totalmente. Esto es lo que dijo Bolton y lo que muchos halcones en Estados Unidos piensan. Ahora bien, la situación en Estados Unidos, ¿cuál es? En Estados Unidos en noviembre va a haber elecciones de medio término. Se van a elegir senadores y se van a elegir representantes. Senadores, se renueva la tercera parte. Son 100 senadores, dos por cada estado. Se renueva la tercera parte. Actualmente el Partido Republicano tiene 53 senadores. Como se renueva la tercera parte, por ahora no habría motivo para pensar que Estados Unidos perdiera la mayoría en senadores. Digo por ahora, simplemente. En la Cámara de Representantes existen 435 representantes. Ahí se renueva el 100% de la Cámara. Ahí es probable que los demócratas, que hoy en este momento tienen 215 representantes, y el republicanismo tiene 220, da 435, es probable que pierda el republicanismo. Digo, probable que pierda en representantes, pero quizás no en senadores. Sea como sea, la verdad es que hoy la imagen del presidente Trump está en el 31% de imagen positiva, cuando el año pasado estaba en el 48%. Y también es cierto que las dos terceras partes de la población de Estados Unidos no quiere la guerra en Irán, porque para el norteamericano lo único que se fija es en qué me beneficia. No, no me beneficia en nada. Es más, me perjudica, estoy pagando el galón $4.15 cuando antes de la guerra lo pagaba $2.90. Tuvo un aumento enorme, de más del 30%. Ni hablar de Europa, por supuesto, las facturas de gas que le van a venir, la energía como subió, el gas como está subiendo. En consecuencia, para los que se fijan solamente en el costo económico de la guerra, claro, no quieren guerra. Pero la verdad, que el régimen de Irán, si no es destruido o por lo menos llevado a su mínima expresión, otra guerra en el futuro va a ser inevitable, porque lo peor que hay es dejar a un asesino herido para que recomponga sus heridas y nuevamente vuelva a armarse. Y digo esto porque, porque el heredero de la corona saudí, Mohammed bin Salman, había hablado con Estados Unidos, concretamente con el presidente Trump, y le dijo que no haga el alto el fuego, porque Arabia Saudita y otros países del Golfo Pérsico quieren a un Irán de rodillas y quieren a un Irán derrotado. Esta es la situación económica, estos son los parámetros para charlar, porque es importante hablar no como generalidades, sino bajar a tierra de lo que estamos hablando. El que controla el flujo del petróleo controla el poder. El petróleo es un elemento disciplinador gigantesco. Irán totalmente debilitado con el bloqueo porque se cae a pedazos. Esto es lo que la gente y los medios, la verdad, no me extraña, no dicen la verdad cuando dicen que Irán, no que Irán le ganó a Estados Unidos. Están hablando de mentiras y estupideces total y absoluto. Irán Una está locura. de rodillas, de rodillas. Esta es la verdad. La verdad, mira, en este momento el mundo está convulsionado y no sé, mira, vos sabés que me meto con la música. Acaba de salir una canción que te dice que ellos van a ser los próximos, empiezan con los judíos y después siguen el mundo, sigue los próximos, es el mundo entero. Es el mundo entero porque al manejar el petróleo, manejan la economía mundial. Sí, Y ayer, absolutamente. ayer creo que lo escuché a Enrique Zimmerman, que decía que realmente el mundo está
en un periodo en que es conflictivo, porque no solamente hay antisemitismo y todo lo que nos pasa a nosotros, sino que en general el mundo, los países clave como Inglaterra, como Francia, ni hablar de España, y ahora con Orban que perdió, está, toda la parte política está muy mezclada, muy mal, muy mal. Los que eran antes aliados de Estados Unidos, como Gran Bretaña, se dio vuelta. La OTAN tiende a desaparecer. O sea, el problema político que va paralelo a la economía está muy conflictuado. Totalmente. A punto tal, Dori, que quiero comentarte, vos lo sabés seguramente, y si no, lo refrescamos a la gente que te sigue enormemente, y esto también hay que decirlo, porque el portal tuyo por Israel es un faro de luz y de información y de análisis y de Gracias. pensamiento interesante. No, pero esto la verdad, esto es un hecho. Hoy, Giorgia Meloni de Italia, ¿qué dijo? El acuerdo de defensa que tenemos con Israel no lo vamos a renovar. Una cosa incomprensible. La pregunta es, ¿a quién quiere tranquilizar con esas declaraciones Meloni? ¿Israel necesita a Italia para defenderse? No, absolutamente no. ¿Con quién quiso quedar bien? Entonces, estamos viendo un mundo de lo que en un momento un sociólogo habló con mucho criterio y con mucha inteligencia. Estamos viviendo una modernidad líquida. No hay principios, no hay valores, todo se va para cualquier lado. Aliados que eran históricos como Gran Bretaña y Estados Unidos, hoy escuchás el discurso de Starmer, parece un discurso del wokismo de la izquierda más imbécil y absurda total. Porque la verdad es que esto es lo que estamos viendo. En consecuencia, como bien decía Enrique Silva, es verdad, estamos siendo testigos, Dori, es mi opinión personal, de un cambio de paradigma mundial en los cuales las alianzas ya no valen nada, por lo menos las históricas, la OTAN no se sabe qué rumbo va a tomar, Estados Unidos está pensando en retirarse, Europa sin el apoyo de Estados Unidos no tiene prácticamente escudo de defensa, en realidad Se están cayendo las Naciones Unidas por la falta de plata de Estados Unidos. Estados Unidos representa creo que el 60-70% o más de todo el presupuesto, porque la verdad que mantienen un conjunto de países que la verdad que son legalizadores de las dictaduras y representantes como por ejemplo Guterres, que es un antisemita, un anti-israelí, representa la izquierda más estúpida, imbécil e ignorante que hace absolutamente mucho daño. Todos los instructores, ¿Sabés los lo que me instructores, asusta mucho a mí? Que las universidades norteamericanas son los futuros líderes del mundo y el progresismo está avanzando, Qatar está poniendo mucha plata y ¿qué va a pasar cuando Estados Unidos sea no solamente demócrata, sino un país de izquierda? Porque hoy los demócratas se están volcando casi totalmente a la izquierda. O es sea, verdad son lo los que decís. líderes del mundo. Y Estados Unidos, nos guste o no nos guste, es el dueño del mundo. Es verdad lo que decís, porque la verdad es que el Partido Demócrata de 60, 70 años atrás, después de la Segunda Guerra Mundial, era el partido que representaba a los desposeídos, a los inmigrantes, que había que darle algún tipo de cobijo. Ese Partido Demócrata se transmutó en legalizador de las peores dictaduras, a punto tal de que tiene dentro de sus representantes, quiere decir, en las cámaras de representantes, lo que se denomina el Dirty Squad, el escuadrón asqueroso. Vos publicaste un artículo que yo lo escribí, que se refiere precisamente, Ilhan Omar, la somalí, Rashida Tlaib, Palestina, Ocasio-Cortez, también. Entonces tiene una situación espantosa. El wokismo infectó el Partido Demócrata y es el partido que legaliza dictadores, que enarbola la defensa de los derechos humanos, pero que precisamente cobija a quienes no respetan ningún derecho humano, ni a la persona que piensa diferente, ni al opositor político, ni al que tiene un género sexual diferente. Entonces, estamos tan locos que hasta incluso los colectivos gay, lesbianos y transexuales de todo tipo dicen Palestina libre. Sí, Palestina es un lugar para llegan a ellos entrar poder en vivir. Gaza, un gay, un LGTB, entran en Gaza y antes te lo tiraban del piso 18 para abajo, ahora directamente lo matan. Lo Pero matan directamente, no, yo a ningún veces dolor. digo, ¿por qué no van a Gaza?
vayan a Gaza, vayan a Irán, los cuelgan y están apoyando, no tienen noción. ¿Sabes qué pasa, Alberto? Están defendiendo cosas de las que no tienen noción y mucha gente dice que es porque les pagan para ir a las manifestaciones, para ir a todo, entonces directamente no tienen ni idea dónde queda el Medio Oriente, no saben ni qué mar, ni qué río, ni qué Pero ¿sabes qué nada. pasa? Pero Dori, ¿sabes qué pasa? Tan cierto es lo que vos decís. La gente que lee, nada, que lee solamente WhatsApp, algoritmos que están dirigidos con inteligencia para precisamente borrar cualquier tipo de análisis crítico. Así que no hablemos, por ejemplo, de los medios de comunicación de Rusia, RT en cuanto a televisión, Sputnik para radio, que está inmerso en muchos países, Hispan TV, que es el medio de comunicación precisamente de Irán. Y podemos seguir nombrando lo que era la CNE, una vergüenza. BBC, que tuvo que echar a su propio redactor porque había reconocido que publicaron información falsa, la BBC. Pero la BBC está a la altura de lo que es Keir Starmer, que es una vergüenza también como primer ministro, ni hablar de otros países como España, etcétera. ¿Qué quiere decir con Reuters, esto? F, todas, en general las Todo. agencias son un desastre, un desastre. Entonces, ahora, ¿cuál es el tema? Ojalá que Trump pueda llegar a las consecuencias razonables y adecuadas y apretar al régimen de Irán, porque si llegara a perder la próxima, él por supuesto no puede seguir compitiendo como presidente, pero si el republicanismo llegara a perder y el gobierno de Estados Unidos pasara a manos demócratas, en consecuencia solamente le quedan 2 años a Trump para hacer lo que tiene que hacer. Y hoy el problema no de Israel, el problema de Occidente, el problema de Occidente tiene un enemigo, que un régimen teocrático, asesino, que viene con la misma misión de que tienen que establecer el califato islámico en el mundo para que esta jihad, que es la guerra o la lucha, sea realmente conducente hacia que el Islam domine al mundo. Es increíble, porque comento esto, porque hace 2 semanas Giorgia Meloni había dicho que el Islam no es compatible con los valores occidentales. Y hoy dijo que cuando vence el acuerdo de defensa mutua con Israel, no lo va a renovar. Entonces, vemos dirigentes que son títeres, la verdad que son una vergüenza, y es así como está el mundo. Giorgia Meloni me ha desilusionado mucho, A mí realmente. también, por eso vuelvo sobre el tema, porque me desilusionó. Creo que a Trump Terrible. también, ¿eh? A Trump ¿Cómo? también, ¿eh? A Trump también lo desilusionó. Y sí, A Trump, absolutamente. así que no, lo que pasa es que Europa está tomada. ¿Vos te acordás de Oriana Fallaci? Sí, claro, el garrabia y el La orgullo. profecía de Oriana Fallaci. Y nosotros estamos peleando, a veces digo, ¿estamos peleando contra los molinos de viento? Porque yo la veo No, a Pilar Raola pelear, veo a mucha gente pelear, pero realmente vos peleás con tu portal, las redes sociales son una maldición. Cualquiera que pero tiene una Dori, computadora opina, más pero los mira, bots, los logaritmos, todo lo que hay atrás. No se puede creer. mira, Dori, yo una vez dijo una persona un hecho que me quedó muy grabado, dijo, todo el mundo tiene libertad de opinar, pero no todas las opiniones son respetables. ¿Qué quiere decir? Que el mundo está en manos de los imbéciles y de los ignorantes. Posiblemente tenés razón. Quizás nosotros no vamos a ver el fruto de nuestra tarea. Vos, enormemente tarea que haces con el portal por Israel, con toda la gente que te acompaña, que es enorme, la gente que te sigue leyendo, pero aún cuando uno no pueda ver el resultado, nosotros tenemos que seguir adelante. ¿Y cómo? Diciendo la verdad, tratando de esclarecer al mundo, haciendo un esclarecimiento para que en realidad la única voz no sea la voz de la ignorancia, la voz de la muerte, sino que hay una voz que depende de una parte del mundo, quizás los menos, pero que es la voz de la luz y la voz de la esperanza, Bueno, y es en definitiva la voz del mundo. nos tenemos que despedir, me está acá avisando el Zoom. Te mando un cariño enorme y gracias por No, la por posibilidad. favor, y gracias por la tarea enorme que haces para Por Israel, tarea voluntaria de todos nosotros los que trabajamos en Por Israel. Un abrazo enorme y gracias por el contacto. Chao. Chao. Gracias. Chao.